funcionamiento de los seres vivos. Por eso se llama anatomía de los sistemas multicelulares, porque pues prácticamente vamos a estar abordando cada una de estas funciones muy interesantes del ser humano, ¿no? Y tan es así que pues en la presentación ahí vemos cómo prácticamente tenemos una persona que está siendo monitoreada, ¿no? Una de las ventajas que tenemos es que, bueno, podemos hacer todo esto integrativo porque tenemos las tres materias juntas. Entonces, bueno, como pueden observar, ahí se aprecia un ser humano en pleno funcionamiento, un ser humano que depende de condiciones químicas, de condiciones bioquímicas como tal. Dejen conecto, denme un minutito porque si no, esto se va a salir de control. Y entonces, bueno, haciendo hincapié en esto que les estoy platicando, pues prácticamente la anatomía de los sistemas multicelulares es sumamente importante por estas cuestiones. Sí, Reina, déjalo proyecto. Recuérdenme porque luego se me va el como la onda y ya no lo alcanzan a ver. Ahí está, listo. Me dicen si ya se ve. Sí, ¿verdad? Ya. Muy bien. Déjenlos pongo aquí activas en el chat. Bueno, entonces, pues una de las grandes cuestiones es cómo funciona el cuerpo humano y primordialmente entenderlo. A ver, por ahí vayan escribiendo qué es o activen su micrófono como gusten. ¿Qué es lo que ustedes entienden por anatomía? O sea, ¿qué es la anatomía en sí? ¿Y cuántas tipos de anatomía conocen? ¿Cuántas clasificaciones o categorizaciones de esta disciplina ustedes identifican? ¿Alguna vez han llevado ya alguna materia de anatomía o nunca? A ver, por ahí las leo. Coméntenme, coméntenme. ¿Y qué estudiaron en esa materia de anatomía? A ver, por ahí, pónganme. ¿Qué han estado estudiando? Generalmente, bueno, las cosas que se ven en anatomía de manera primordial son estas cuestiones del ser humano, ¿no? Los órganos, los sistemas y en general todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a continuar con estas cuestiones de la anatomía. Vamos a iniciar hablando. No escuchas, Oma. A lo mejor eres tú. Reinicia, Oma, para ver si te deja escuchar. Porque yo aquí estoy detectando el micrófono y según esto, sí tengo audio. Mira, te lo voy a poner ahí. Aquí está detectando audio. Entonces, reinicia, Oma, te espero. Sirve que regresa también esta Reina, porque al parecer perdió conexión. Ujú. O reiniciamos todos como gusten. Yo creo que vamos a reiniciar todos para mejorar la calidad de la llamada. Va que va. Voy a terminar la llamada y volvemos, ¿sí? Y si no, ahorita me comunico con ustedes por el WhatsApp. Vamos a terminar la llamada. No, listo, ya estamos nuevamente. Oma, ¿ya me escuchas? Sí, profe, ya lo escucho. Ah, qué bueno. Sí, a veces pasa con Google Teams que ocurren estas situaciones. Deja, proyecto la pestaña, la pantalla. Vamos a proyectar la pantalla 2. Y bueno, ahora sí, aprovechando que ya tenemos el audio completo. Oma, ¿tú has llevado alguna vez alguna materia de anatomía? Sí, profe, el año
pasado, Ah, muy antepasado. bien. ¿Tú estás estudiando actualmente o en este momento estás en descanso? No, me salí, Ah, bueno, muy bien. ¿Te saliste? estaba en enfermería. ¿Estabas en qué, perdón? ¿Enfermería? Ah, órale. ¿Y no te gustó? Sí me gustaba, pero como que tenía otros planes, entonces viendo a futuro dije, como que esto no va por donde yo quiero. Me gustaba mucho. Es muy bonita, pero sí, requiere mucha vocación y a mí en lo particular siento, en lo particular, creo que está como infravalorada, ¿no? Como que muchas enfermeras hacen mucho trabajo y no les es reconocido tanto como a los Sí, médicos, sí, sí, por ejemplo. precisamente. Ujú. Vas a estudiar estomatología, ¿verdad? Me habías dicho. Sí, Muy bien. Bueno, en anatomía seguramente recordarás que pues hay varios tipos de anatomía. Está la anatomía comparada, la fisiología, la anatomía descriptiva, ¿sí? La anatomía humana, animal también. Entonces, bueno, pues todas estas son sumamente importantes. ¿Sí alcanzas a ver la pantalla? sí, pero está como parpadeando. Ok, vamos a ver si se estabiliza. Tú me dices, la voy a volver Ya. a... ¿Ya? Ajá. Ok, perfecto. Bien, pues mira, precisamente haciendo hincapié en esto de la anatomía, pues es muy importante sobre todo en las cuestiones pues de estomatología y sobre todo lo que es todo el sistema digestivo. En medicina pues obviamente es muy importante para pues prácticamente para conocer todo y a mí me gusta mucho. Es una de las materias que me gusta mucho. Sobre todo porque involucra prácticamente el funcionamiento de un sistema. Entonces, haciendo hincapié en esto del funcionamiento de un sistema, bueno, pues precisamente la anatomía se encarga de estudiar cómo está conformado un ser vivo, ¿sí? Cómo está estructurado. Es como la ingeniería de todos los seres vivos, tanto animales como vegetales. Inclusive hay una anatomía que es la anatomía comparada que se encarga precisamente de describir todos estos procesos que involucran a la descripción de un ser vivo. Todos, todos, todos. Por ejemplo, podríamos decir que cuando vemos la célula, hablamos de la anatomía celular hasta cierto punto, ¿no? Porque es una unidad fundamental que está totalmente individualizada, ¿sí? Muy bien. Entonces, pues hay de diferentes tipos. Está la descriptiva. La descriptiva lo que hace es que va a estudiar la forma, la situación, la composición y la relación entre las estructuras. Por ejemplo, ¿qué relación tiene un pulmón con el riñón? ¿Qué relación tiene el corazón con el sistema circulatorio? ¿Qué relación tiene el sistema digestivo, por ejemplo, con el sistema circulatorio? Todas estas relaciones entre las estructuras es estudiada por la anatomía descriptiva. Luego viene la anatomía macroscópica. Esta, pues prácticamente hace enfoque a estudiar las estructuras que se observan a simple vista, ¿so? Entonces hay otra que es la anatomía microscópica y esa sí habla, por ejemplo, de estructuras muy pequeñas. Las biopsias, por ejemplo, lo que buscan es encontrar células cancerosas. Entonces, eso sería un tipo de anatomía microscópica, ¿no? Ver pequeñas estructuras. Luego viene la anatomía comparada. Esa también es muy importante porque su fundamento precisamente está centrado en comparar las estructuras de animales entre sí con las del ser humano, ¿sí? Por ejemplo, ¿tú sabes cuál es una de las estructuras que más se parece a la de un individuo? ¿Cuál será la que más se parece a la de un individuo humano como tal? ¿Sí sabes? ¿De un animal? Ajá, El mono. el mono. A ver, Reina, qué nos puedes decir tú? Escríbenos. El cerdo. ¿Cuál más será? ¿Qué será? El ratón. Fíjense que es bastante interesante, pero uno pensaría que el mono es el que más se parece al ser humano. Sin embargo, como dice Reina, el que más se parece es ¿cómo se llama? El cerdo. De hecho, hace muchos años, cuando empezó este problema de la diabetes,
¿Se acuerdan que las personas se tienen que inyectar insulina, ¿no? Es una de las características bueno, que tienen las personas que necesitan inyectarse insulina para poder bajar los niveles de azúcar que ya vimos en carbohidratos en biología. ¿Se acuerdan que decíamos que la glucosa tiene que entrar a la célula por acción de la insulina? ¿Ya ven por qué está padre conectar todo? Bueno, la insulina, no se podía producir más que del páncreas del cerdo. Entonces lo que hacían era que estimulaban el páncreas de este animal y una vez estimulado la recolectaban. O sea, pues literalmente había sistemas para recolectar. Mucha gente pues estaba en contra porque era una tortura animal. Pero bueno, era lo que había en ese momento. Les estoy hablando de qué será, hace 10 años, 15, 20 todavía. Por eso era tan cara la insulina. De hecho, no sé si ustedes saben, pero ahora la insulina es bastante barata. Tú vas y compras dos tipos de insulina, de acción rápida o de acción lenta, y no te cuesta más de 100 pesos, o 100 o 200 pesos. Pero antes costaba 1000, 2000, 3000 o más, ¿no? Pero era por esta cuestión, porque se tenía que extraer y purificar de un cerdo para luego inyectarse a un ser humano. Luego vino la cuestión monoclonal, las cuestiones genéticas, y ahora se produce de manera monoclonal, o sea, se ponen celulitas en un tejido, en una caja de Petri, específicamente células beta, productores del páncreas, y se hace una recolección artificial, ya no se necesita pues prácticamente al cerdo. Por eso es que se utilizaba tanto este modelo. Inclusive, fíjense que a mí me gusta mucho relacionar como con cuestiones y pues en general de conocimiento, de cultura general. No sé si por ahí alguien ha leído la Biblia. En la Biblia viene una sección donde dice que Jesús expulsa a los demonios a los cerdos, ¿no? Y por ahí, bueno, los estudiosos y los pedagogos y algunos científicos asumen que esa relación se hace porque el cerdo es el animal que más se parece al ser humano. Entonces, en esa descripción de la Biblia se hace específicamente como esta mención que lo más parecido que encuentras a un ser humano es el cerdo y por lo tanto esta analogía, ¿no? Entonces, ahí luego encuentras como cosas bastante debatibles desde el punto de vista científico. Entonces se cree que el que escribió bueno, de los que aportaban a este libro, seguramente sabían de ese parecido, de esa relación, y al momento de hacer esta descripción, este, pudieron haber inferido que era el animal que más se parecía, ¿no? ¿Por qué no unas vacas? Porque, bueno, es lo que se cuenta, ¿no? Es entre ciencia y religión. Entonces, chicas, por estas situaciones que es tan importante, pues, como identificar estas cuestiones, ¿no? Entonces estamos con la anatomía comparada. La anatomía comparada, como les acabo de platicar, pues es una de las ramas más interesantes pues prácticamente de la anatomía. Es la que se encarga de encontrar todas estas relaciones que nosotros necesitamos entender para funcionar. Viene la anatomía del desarrollo. Bueno, esta estudia las modificaciones que sufre un organismo desde la fecundación hasta la vejez. Recordemos que después de la concepción inicia este proceso en el cual yo como individuo empiezo a desarrollarme, ¿sí? ¿Alguien sabe cuáles son o cuál es el origen de nuestros sistemas? A ver, las quiero escuchar. ¿Cómo se forman nuestros sistemas al momento de la gestación? ¿Quién es el responsable? O sea, ¿quién es el responsable de que me salgan labios, que me salgan brazos, que me salgan ojos? ¿Sí? ¿Quién será? Haciendo hincapié en la anatomía del desarrollo. ¿Alguna idea? Turu, turu, turu. Turu, turu, turu. El tubo neural. Por ahí va. Pero hay una parte biológica celular que es el encargado. Bueno, de hecho son tres capas que son encargadas de desarrollar todos nuestros sistemas. Es una pregunta Ah, que... el, ¿Sí, el Reina? ectodermo, mesodermo y endodermo. Correcto, es una pregunta muy importante porque generalmente siempre viene en los exámenes y es una forma en la que te preguntan cómo se desarrollan y exactamente se llaman capas germinativas, ¿no? Estas capas germinativas de origen embrionario son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo.
¿sí? Que se forman después de la fecundación. ¿Se acuerdan que está mórula, blástula y gástrula? La gástrula termina desarrollándose en estos tres sistemas que dan origen después a todos los distintos órganos, exactamente. Y se desarrolla el tubo precisamente y todos los demás, pero es muy central esto. Entonces la anatomía del desarrollo se encarga de estudiar esto, sobre todo en el caso de las malformaciones congénitas, como cuando el infante no desarrolla la división del septum del corazón. Ya saben ustedes que tenemos como un tabique en el corazón cuando son, bueno, desde que nacemos, y que una vez que inicia el proceso de respiración, como que ¡puf! Se sella y ya empiezan los procesos circulatorios en aurículas y ventrículos. Bueno, en algunas ocasiones estos pues no se llevan a cabo. Y entonces, pues lo que ocurre es que la ciencia trata de entender por qué no ocurre, ¿sí? Entonces, es bien interesante toda esta cuestión y pues nos va llevando a estos estudios generales de la anatomía. Entonces, en realidad las anatomías como tales son una gran cantidad. Ya dijimos del desarrollo, está la patológica. La patológica también está muy interesante porque es la que estudia pues las modificaciones macro y microscópicas que sufren nuestros tejidos. Por ejemplo, el cáncer es una enfermedad que se encarga la patología, ¿no? En la actualidad, de hecho, hay otra rama que también tiene mucha relación con la patológica, que es la epidemiológica. Fíjense, ahorita que estamos en tiempo de COVID, precisamente la anatomía patológica se está aplicando mucho a los casos de personas que han fallecido, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se quiere ver es cómo ocurre el daño. Muchos de los estudios que en la actualidad, desde hace un año, están presentes, que indican que tenemos formación de coágulos, que indican que tenemos formación de edemas en el pulmón, daños neurológicos y todas estas cosas tan feas que están relacionadas al COVID, pues prácticamente están estudiadas por la patología, ¿sí? Hay personas que obviamente cuando fallecen donan sus cuerpos para que se pueda hacer este estudio, ¿sí? Entonces, esta rama de la medicina, pues prácticamente investiga el origen, la evolución y prácticamente los trastornos que produce una enfermedad al organismo. Es una de las más importantes, sobre todo vista desde el punto pues, de la mejora de la salud de los individuos. Y esto, pues prácticamente es lo que nos favorece a nosotros como individuos, pues el poder curarnos. Sí, ahora en la actualidad, pues surgen muchas cosas, ¿no? No sé si han escuchado, por ejemplo, que por qué se sabe tanto de ahora del COVID y no del VIH y cosas de ese tipo. Pues es que en realidad el esfuerzo se ha prácticamente dirigido a la anatomía patológica del COVID. Por eso es que se sabe tanto. Y porque como es una enfermedad que puede amenaza la integridad de la humanidad, aunque no lo crean, pues por eso todos los esfuerzos se volcaron hacia la pandemia, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Pero todas estas surgen desde, pues prácticamente la antigüedad. ¿Alguien sabe cómo comenzó la anatomía? ¿Alguna idea? ¿Dónde comenzó la anatomía? ¿De sus clases de historia? ¿Las escucho? Oma, Reina, pueden escribir, recuerden también. ¿Qué opinan? ¿De dónde viene la anatomía como tal? Ay, yo vi una película A ver, dime. que decía como, bueno, me di a entender que venía como de los árabes, algo Ajá. así. Ajá, ¿qué más? Ah, pues, no, yo hasta ahí. ¿Alguien más? A ver en el chat. Bueno, les voy a platicar cómo empieza. Efectivamente, eh, inicia con esta parte de los árabes. De hecho, no sé si por ahí. ¿Cuál película viste? ¿No viste la del médico, el de Physician o algo así? Ajá, donde Ah, sale Avicena y ese, que ajá, Avicena era el profesor. ajá. No, no me acuerdo, ya se me revolví. Sí, sí, sí. Pero creo que sí. Fíjate que esta película hace referencia precisamente a estas cuestiones de la anatomía. A mí me gustó mucho esa película porque ahí demuestra cómo se empezó
a crear estos conceptos tan importantes en ciencia. Y inician, no sé si, bueno, Uma la ha visto, pero te la voy a spoilear. Resulta que inicia, si mal no recuerdo la película, con el análisis de una persona que tiene sífilis, ¿no? Lo tienen tendido en las catacumbas, de hecho. Lo tienen por ahí oculto y le preguntan que se llama The Fission y creo que está en Netflix. Ahorita te la busco y te la paso. Resulta que esta persona tienen ahí al individuo tendido y tiene unas llagas en los pies, me acuerdo mucho de eso, que inclusive yo dije, es sífilis, desde el principio luego pensé en eso. Y le empiezan a decir a las personas que ese muerto pues fue embrujado por una mujer, ¿no? Acuérdense que pues en esos tiempos la brujería era muy notable y era muy penada. Entonces, este grupo de hombres ilustres pues trataban de comprobar que eso no fuera cierto. Y entonces, pues prácticamente tenían como catacumbas donde podían observar esto. Y entonces empiezan a decir que esa persona en realidad tenía una enfermedad de transmisión sexual y era sífilis, tenía las callosidades, las erupciones típicas de esa enfermedad y por eso se presentaban hasta en la piel, en las plantas de los pies. Y luego esta persona ahí tiene como un alumnito que luego le gusta mucho esto de la medicina y se va a estudiar pues, con los mejores, ¿no? Y busca un espacio. Bueno, de manera general, ¿no? No me voy a meter en detalles de la película porque si no luego más se va a aburrir. Y entonces, así es como va surgiendo esto de la medicina. Luego en Francia se sigue practicando, sí, este tipo de situaciones en la Edad Media, pero era muy castigado. De hecho, no sé si recordarán, van a ver por ahí muchas pinturas donde se observa que estas, se hacían de manera clandestina. Y esto ocasionaba también muchos problemas, que eso se ve ya en salud pública. Bueno, resulta que las personas se robaban cuerpos o cuerpos que no eran reclamados, los abrían, los analizaban en las catacumbas. Pero estos no practicaban tanto la higiene como en la actualidad. Entonces, imagínense una persona, un médico, abría un cuerpo, solo se lavaba las manos de manera rutinaria porque aún ni existía el cloro ni nada de estas cosas y en muchos casos ni lo hacían seguramente y luego iba a atender a una mujer en parto. Imagínense la sepsis, la contaminación que existía. Bueno, pues así empezó la anatomía de una manera clandestina porque no estaba permitido en esos tiempos el hecho de que un individuo abriera otro, era castigadísimo por la iglesia. Estamos hablando de la Edad Media y luego viene la Revolución Industrial y se deja un poco más, en fin, ¿no? Pero bueno, ya saben que yo les echo mucho porra a los budistas, ¿no? Entonces, ahorita te la paso, no te preocupes. Yo sé que está en algún lugar libre, de hecho. Y bueno, los budistas, sobre todo la religión tibetana, ellos como tienen este desapego por la vida, o sea, una vez que mueren ellos dicen, pues ya, el cascarón, sale bye. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama El médico del Tíbet, se los recomiendo. Y ahí platican que una vez que una persona muere, sobre todo hace muchos años en el Tíbet, se hacían las ceremonias que se tenían que hacer y después se les llevaba con una especie como de sacerdote y él empezaba a abrir la cabeza, sacar los órganos, prácticamente analizar de qué estaba hecho el cuerpo humano y era permitido. Entonces ellos tienen mucha literatura anatómica antes de toda esta edad media y edad industrial porque tenían esa facilidad. Entonces pues había mucho conocimiento. Pero así es como surge prácticamente estas cuestiones de la anatomía. O sea, literalmente, pues de cosas en contra de la religión porque era penadísimo abrir un cuerpo. En la actualidad creo que ya no hay tanto problema con esas cuestiones. Con la mano en la cintura hay anfiteatros, no sé si ya han ido a alguno, y entonces pues prácticamente podemos desmenuzar un cuerpo humano de pie a pa. La única diferencia es, por ejemplo, que tenemos contra los animales es que nosotros los animales los matamos para estudiarlos. En los humanos solamente cuando están muertos, o sea, nunca matamos a un humano para analizarlo. Es esta pequeña cuestión, ¿no? Pero bueno, lo importante es que a veces este tipo de cosas que parecieran un poco sádicas son necesarias. Entonces, pues bueno, ni hablar. Es lo que nos toca en estos momentos. Y bueno, avanza la anatomía, surgen otras disciplinas
que también se vuelven hermanas y una de ellas es la morfología, ¿sí? Que prácticamente ya la morfología es como la suma de anatomía, estudia células, estudia tejidos, estudia sistemas, desde que una persona nace hasta que una persona muere, ¿no? Y además estudia ya otras cosas como cómo te impacta el ambiente, cómo un individuo reduce su esperanza de vida por factores ambientales o por enfermedades, ¿no? Una de las principales causas de las enfermedades son el ambiente. Por ejemplo, ustedes viven en San Luis Potosí, ¿cierto? Bueno, todos. Díganme cuál es una de las posibles enfermedades que pudieran desarrollar por vivir aquí. ¿Cuáles serán? A ver, las escucho. ¿Cuáles creen que sean? A ver, Bueno, dime. no es una enfermedad, pero leí que en San Luis, por el agua con flúor de que hay aquí, pues o sea, se nos hacen los dientes amarillos más que a las demás. Por ejemplo, en otros lados del país. Ujú. Muy bien, Reina. Efectivamente, ese es un factor ambiental. ¿Y qué crees si es una enfermedad? Se llama fluorosis. Muchas personas piensan que esta cuestión es solamente estética, pero no. Tiene un punto muy interesante. Cuando vimos en biología, yo les enseñé que había un elemento, bueno, un catión muy importante en la formación de huesos. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el más importante en la formación de huesos? Que lo vimos ahí en una tablita. Empieza con C de casa. ¿Sí se acuerdan? El calcio, que decía que formaba huesos, que formaba caparazones y estructuras de algas, sobre todo las diatomeas. Bueno, la carga del calcio es 2 más y la carga del flúor también. Cuando en tu cuerpo hay más flúor del que tú necesitas, se crea una competencia selectiva. Y entonces, por alguna situación en la vida, si hay más flúor que calcio, entonces ocurre el fenómeno de absorción de flúor, perdiéndose el calcio, y la persona se descalcifica. El primer síntoma de la descalcificación es la mancha del diente amarillo. Entonces, por eso es muy importante esta situación. Es un factor que se puede observar en las personas que viven aquí. Por ejemplo, las personas que hacen investigación, sobre todo en la Facultad de Medicina, ha notado que, por ejemplo, en las estructuras óseas de las personas de San Luis Potosí se reduce su densimetría, ¿sí? Este es un estudio que se hace para saber qué tan denso es el hueso. Entonces mandan a hacer esto y se dan cuenta que en toda la población de San Luis Potosí, sobre todo la gente que es muy grande, adulta, porque a nosotros a lo mejor ya nos tocó el agua de garrafón. Bueno, yo no soy de aquí, pero aún así yo, por ejemplo, siempre consumo agua de garrafón y hay generaciones como las de ustedes que han consumido y que vivieron aquí y han consumido agua de garrafón. Entonces, los adultos que llegan a hospitalización con problemas de osteoporosis tienen esta cuestión, que han tomado agua desde de los pozos durante toda su vida. Y esa es una enfermedad ambiental estudiada por anatomía y morfología. ¿Sí? Otra es el plomo. Ya saben que aquí, por ejemplo, de hecho acaba de ocurrir. La minera México acaba de colapsar, se quemó antier y hasta nos dijeron que usáramos cubrebocas, ¿verdad? Pero especial. Entonces, ahí se liberan muchas partículas de plomo. El plomo también tiene carga 2 más. ¿Qué creen? Una saturación de plomo en tu sangre, en tu cuerpo, hace que el que se pegue a tus huesos sea el plomo y no el calcio. Entonces tienes huesos de plomo. Y dirás, ay, pues se me van a hacer muy fuertes. No, se descalcifican y se rompen. Y a eso súmenle que los sistemas nerviosos también funcionan con cationes y específicamente calcio y magnesio, pues se los roban el plomo y el calcio. Digo, el plomo y el flúor. Por eso, también hay estudios que dicen que las personas que han tomado mucho agua con flúor o que han estado expuestas a la minería tienen bajo rendimiento académico y sus cuestiones cognitivas son reducidas. Otro elemento que afecta aquí en San Luis Potosí
el mercurio, ¿sí? Había mucha producción de mercurio que se va al aire. De hecho, acá por las terceras, em, hay, ¿cómo se llama? Varias ladrilleras. ¿Sí es por las terceras? Sí, por las terceras y por acá por pozos también. Hay ladrilleras. Esas ladrilleras utilizan el suelo minero, calientan y el mercurio, como ustedes saben, es muy volátil. De hecho, tocado es líquido. Se evapora y produce mucho mercurio Hg2. El mercurio, al tener una carga 2 más, también hace sustitución en huesos y afecta al sistema nervioso. Vean nada más por una carga. Por eso les decía que la química, la biología y la anatomía están de la mano. O sea, aquí estamos observando patologías importantes desde el punto de vista, pues, del desarrollo humano. Así es como se va a hacer la medicina. De hecho, espero que los que vayan a medicina o a estoma se utilicen mucho estos enfoques porque es lo que se busca. Se busca cuál es la causa, no dar medicamento. O sea, si encuentras la causa, puedes reducir el impacto, ¿no? Muy bien, bueno, continuando con estas cuestiones de la anatomía, que por eso les digo que a mí me gusta mucho y me apasiona esta materia, em, viene la fisiología. Es otra rama de las ciencias que pues prácticamente nos va a poder permitir cómo funciona el cuerpo. Y curiosamente forma parte de la biología, que ya la hemos estado estudiando en estas semanas. Entonces, pues prácticamente la fisiología es cómo funciona el ser humano, cómo yo como individuo estoy funcionando a nivel celular, a nivel tejido, a nivel órgano o a nivel sistema, como aparece ahí en la diapositiva. No recuerdo si en biología ya vimos la glucólisis. ¿Ya la vimos o todavía no? Que no me acuerdo. Creo que no, ¿verdad? Es que no me acuerdo en qué nos quedamos en biología. ¿Se acuerdan? ¿Vimos glucólisis? ¿No? A ver, escríbanme por ahí para sacar. Creo que no. Bueno, muy bien. Entonces, en este contexto, lo que les quiero platicar es que vamos a ver glucólisis. Fíjense, allá vimos biomoléculas, carbohidratos. Entonces, los carbohidratos, aunque son una molécula bioquímica que entra en el estudio de la de la biología, se brinca luego a la parte fisiológica, porque esa glucosa se tiene que romper para formar los enlaces, digo, para formar los piruvatos que dan energía a una célula. Eso se estudia por medio de la fisiología. Ahora me van a decir, ¿y qué relación tiene el estudio de las biomoléculas con la anatomía? Pues así de sencillo, que si comes muchos carbohidratos y subes de peso y tu metabolismo se rompe, pues te va a dar una pancreatitis inicial, posteriormente te va a dar una diabetes y el páncreas ya no va a funcionar y a lo mejor vas a querer que te hagan un trasplante de páncreas, por ejemplo, ¿no? Por eso es que es tan importante estas ramas. Entonces va a haber fisiología dentro de la anatomía que estudie las células, fisiología que estudie los tejidos, los órganos y los sistemas. Y luego existe inclusive la fisiología comparada. Eso es muy importante porque es la que nos va a permitir utilizar a especies para comprender pues o curar nuestras enfermedades. Decíamos hace rato que el cerdo fisiológicamente tiene un sistema que se parece mucho al del humano. Por lo tanto, la fisiología comparada logró hacer una precisión de que se podía utilizar la insulina de los seres de los cerdos para los seres vivos, para los humanos, ¿sí? Inclusive, por ahí vamos a ver, creo que después cuando vayamos a biología, en la actualidad hay una práctica que a mí en lo particular a mí no me gusta, que es la obtención de órganos a partir de animales por medio de clonación. Lo que se hace es que se mete una célula, bueno, luego les explicaré el proceso de clonación, pero en pocas palabras, haces que que el organismo, en lugar de generar un hígado para un borrego, para un cerdo, genere un hígado humano. Entonces ya saben cuál es la forma en la que se va a obtener ese trasplante. Se tiene que sacrificar a la especie. Y a mí en lo particular no me gusta, pero bueno, son situaciones que se están viviendo desde el punto de vista anatómico. Le voy más a la impresión en 3D, como el corazón que ya se imprimió, ¿sí? Se sabe que ya se imprimió un corazón en 3D, entonces pues eso está muy padre, ¿sí?
Entonces, pues esto es anatomía. Y si se fijan, es una mezcla entre ciencia, bueno, es una ciencia entre cosas nuevas, entre lo que ya existe, entre lo que queremos estudiar, ¿no? Pero estas cuatro, cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco, son muy importantes, ¿no? Celular. Estudia el comportamiento bioquímico de las células. Fisiología tisular. Cómo funciona un tejido. Fisiología orgánica. Cómo funciona un órgano. Fisiología sistémica. Cómo funciona todo un sistema. Fisiología comparada. Cómo funciona el corazón mío contra el de un primate, por ejemplo, o el de un pez. Cómo funcionan mis pulmones versus a los anfibios. Cómo me enfermo. Fisiología patológica. ¿Sí? Generalmente esta es la forma en la que nosotros vamos a entender esto. Por ejemplo, me gustaría que me dijeran si conocen alguna enfermedad de un tejido. Generalmente conocemos orgánicas, pero de un tejido, ¿cuál es una enfermedad que afecte a un tejido? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Ninguna? El cáncer, por ejemplo, es la más común. Afecta a órganos, pero primordialmente inicia en los tejidos. Sí, ya después se desarrolla como cáncer de ovario, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, etc. Pero inicia con una célula que se descompuso y luego esa célula genera un tejido y luego el tejido pues daña un órgano, ¿no? Como tal. Ese es un ejemplo, ¿no? Orgánicas, pues muchas, ¿no? Pancreatitis, problemas en los riñones, insuficiencia renal se llama, problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, ahorita con esto del COVID, pues prácticamente es el primer órgano que se daña, órganos como el cerebro, ¿sí? Pues prácticamente todo esto ocurre pues en nuestra biología, en nuestra anatomía como tal. Entonces, pues es muy, muy interesante ir abordando todos estos temas. Bien, en anatomía existen áreas específicas que van a estudiar cada uno de los sistemas. El primero es la osteología. La osteología es la ciencia que se va a encargar del estudio de los huesos. Luego viene la miología, la ciencia que se va a encargar del estudio de los músculos. Angiología, se encarga de la anatomía de los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos? Haciendo referencia a esto, para que no se me duerman. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos primordiales en un ser vivo? Eso también es una pregunta que deben de ir así como guardándosela. Son tres. ¿Cómo se le llama a cada uno de los vasos? Recuerden que a veces no es necesario que, que los tengamos memorizados, sino que Yo siempre tengo una forma de aprender y es como lo que quiero aprender, lo busco en mí. ¿De qué estoy hecho en mis... Bueno, les estoy preguntando, ¿cuáles son los vasos sanguíneos? ¿Qué vasos sanguíneos tengo yo, Antonio Lara, en mi cuerpo? ¿O qué vasos sanguíneos tienes tú, Reina, en tu cuerpo? ¿O tú, Oma? Díganme un vaso sanguíneo importante. Exactamente. Venas y arterias. Muy bien. Y les falta un tercero. ¿Qué otra cosa tengo yo en mi cuerpo que forma parte del sistema de vasos? Falta uno. Por ejemplo, cuando te picas, sangras. Casi, casi. Cuando te picas tu dedo, sangras. ¿Quién es responsable? ¿Las venas y las arterias de sangrar en los dedos? Los dedos tan chiquitos. ¿Quién será? Empieza con C de casa. Eso. Y está relacionado con el fenómeno de la capilaridad. Ascendencia de un líquido por las paredes de un tubo que es de un diámetro inferior. Creo que eso lo van a ver por ahí en física. Exactamente, ¿se fijan? Eso es muy importante, sobre todo en los cursos para entrar a la autónoma. A mí me gusta mucho que las personas visualicen las cosas en ustedes. O sea, hagan de cuenta que se están estudiando ustedes mismos. Esto se llama enfoque STEM del método científico, ciencia, tecnología y demás. Entonces, todo lo que vayas estudiando, visualízalo en ti. Por ejemplo, si hablo de osteología, ¿cuántos huesos reconozco yo en mi cuerpo?
¿Cuántos huesos reconocen ustedes en su cuerpo? Por ejemplo, yo reconozco mi cráneo, reconozco mis costillas, que según yo son 21, a lo mejor me equivoco, pero tienes que ir haciendo este experimento. ¿Por qué? Porque luego tú vas a decir, no, no eran 21, a lo mejor serán menos o eran más. ¿Cuántos huesos tengo en mi cuerpo? ¿Cuántos huesos tenemos en nuestro cuerpo? Turu, turu, turu. Esa es una pregunta también interesante. Pónganle por ahí en el chat a ver si le atinan. Dice Oma, 206. Muy bien, exactamente. Divididos en dos esqueletos, el axial y el apendicular. Pero eso lo vamos a ver después. O sea, lo que quiero es que vayan relacionando todo esto de anatomía de tal forma que te apropies y lo sientas en ti. 206 huesos, cráneos, extremidades, falanges, sí, fémures, tibia, radio, nombres, nombres que te van a ir resonando. Perdón. Tienes siempre que resonar cuando escuches una palabra, empieza a hacer el esfuerzo cognitivo de generar las estructuras en tu mente. Por ejemplo, si me dicen huesos, a mí me gusta que luego empiecen a pensar costillas, cráneo, esfenoides, temporales, martillos en los oídos, ¿cómo se llaman? Que ya dije costillas, columna vertebral, cuántas vértebras tengo. Todo esto va a generar a ti un esfuerzo cognitivo que te va a permitir ir enfocándote a cada cosa. Cuando les digo miología, ya saben cuántos huesos tienen, cuántos músculos. A ver, ahora le va a tocar a Reina. ¿Sabes cuántos músculos tenemos, Reina? Voy a tomar agüita. 505. Creo que más o menos. Como 300, si mal no recuerdo, 300 y algo. ¿Cómo puedo yo aprenderme cuántos huesos y cuántos músculos tiene un cuerpo? Bueno, a mí se me hace, yo para aprendérmelos, si mal no recuerdo, lo que hice fue, bueno, si tengo 206 músculos, no puede haber menos de esa cantidad, digo, o sea, 206 huesos, no puede haber menos de esa cantidad de músculos. Entonces hice una asociación y dije, pues más o menos, si multiplico por hueso dos músculos, me dan como 400. Y si mal no recuerdo, lo pueden googlear y son como 326. Varía el autor. Pero bueno, lo pueden googlear, no hay problema. Pero esa es la asociación que tenemos que ir haciendo, ¿no? Angiología, bueno, ya dijimos de las venas, vasos. Esplagnología. Dice, rama de la anatomía que estudia los órganos y vísceras. ¿A qué corresponderá esto? Al sistema digestivo, al intestino delgado, al intestino grueso, ¿sí? Al estómago, a todas las partes del intestino delgado, duodeno, yeyuno, ileón y todas estas cosas, ¿sí? Entonces, si se fijan, cada rama se va. Una de las también muy importantes es la artrología, la de las articulaciones. ¿Qué tipos de articulaciones reconozco en mi cuerpo? Todo esto es la forma mejor de aprender anatomía. O sea, inclusive yo tengo un exalumno que para aprenderse las articulaciones se las tocaba y repetía su nombre. ¿Cómo se llama esta articulación? Esta, que la silla de montar, que esta es un artroides y así, ¿no? Entonces es la mejor forma. Bueno, neurología, pues ya veremos secciones del cerebro, que sí, el lóbulo temporal, el occipital, el parietal, todos estos, ¿no? El cerebelo, el tronco encefálico, todos estos, pero son estudiados por estas disciplinas. Entonces, abordaremos cada sistema de forma individual, sí, efectivamente, pero bueno, poco a poco, entonces ahorita solo estamos entrando. Muy bien, por excelencia hay una forma para estudiar anatomía, y la cual es, pongo a mi individuo de frente, o sea, así como estoy yo, lo pongo de frente, obviamente parado, eh, em, viendo al frente. Las palmas tienen que estar al frente, ¿sí? Los pies deben de estar pues ligeramente separados. Prácticamente los miembros deben de estar colgando. Superior, pendiente, así le llaman, ¿no? Y pues prácticamente la cabeza igual, hacia el frente. Así como aparece ahí la sección, esa es la posición anatómica por excelencia. Son las que ustedes van a encontrar en todos los libros,
¿sí? Y la descripción tal cual es así: individuo de pie frente al observador, cabeza erguida, vista al frente, miembros superiores pendientes y próximos al tronco, ¿sí? Palmas de las manos hacia el frente, miembros inferiores junto con los dedos gordos de los pies paralelos, ¿no? Que no se llaman dedos gordos aquí, pero bueno, por cuestiones de inferencia lo podemos tomar así. Esa es la forma en la que yo voy a estudiar a mi individuo. De frente, ¿sí? Sin ningún problema. Y bueno, después de que haces esta posición, tú podrás seguir dividiendo a tu individuo. Y ahora lo vas a poner en los famosos planos anatómicos. ¿Cuáles son los planos anatómicos? Las formas en las que yo puedo diseccionar a un individuo para estudiar, ¿no? Y hay varios planos anatómicos, ¿no? Esta posición generalmente son cortes imaginarios, también conocidos como planos anatómicos. Bien, está el plano sagital, como puedes observar aquí en la imagen, déjenle pongo el mouse. Es una persona, ¿sí? En la que la división se hace como si fuera partir al individuo en izquierda y derecha. Entonces, esa es pues prácticamente el plano sagital. Inclusive, eso te va a permitir ver los órganos de la parte superior a la parte inferior. Y a partir de aquí hay que utilizar mucho los términos como superior, inferior, proximal, distal, caudal, em, y pues todo lo que hace referencia a la posición anatómica, ¿no? Pero generalmente lo vas a ir analizando, ¿no? Lo vas a ir aprendiendo poco a poco. No sé si recuerden algo de esto, si no, pues ahí vamos poco a poco. Luego viene el corte transversal, tal como aparece aquí, es una persona que se parte de la cintura hacia arriba o de la cintura hacia abajo. Y viene también el plano coronal. El plano coronal literalmente es como si partieras al individuo, pero con la parte, eh, eh, ¿cómo se podría decir? Anterior y posterior, ¿sí? Esas dos vas a tenerlas ahí de frente, ¿sí? Esa es la parte frontal. O sea, lo pones enfrente y lo pones atrás, es como si lo partieras, ¿sí? Entonces, anterior ventral, donde se encuentra el vientre, y posterior dorsal, donde se encuentra la columna. Esas son las divisiones que te va a dar. Y el transversal, pues te da superior caudal inferior caudal y superior cefálico. Cefálico esa cabeza, caudal esa parte, pues como luego se dice, la parte de abajo. Es como la famosa, de hecho, en algunos lugares el caudal hacen referencia a la cola, como tal, en los animales, sobre todo en anatomía. Pero en nuestro caso es cefálico hacia arriba, perdón, y caudal hacia abajo, ¿sí? Esas son los tres planos anatómicos transversales por excelencia en los seres vivos que nos permiten estudiar. Y hay otras en las que nosotros vamos a hacer divisiones imaginarias y vamos a crear las regiones abdominopélvicas, ¿sí? Estas que aparecen aquí son prácticamente las regiones abdominopélvicas. ¿Cuáles son? Las vamos a dividir en 9 cuadrantes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Hipocondrio derecho, epigastris, hipocondrio izquierdo, lumbar derecho, lumbar izquierdo, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, y en medio está el hipogastrio, ¿no? Me acuerdo una vez que fui a consulta, siempre me pasa esto, me dice, ¿cómo se siente? No, es que sabe que tengo un dolor en el hipogastrio. Y siempre se me queda, pues, ¿qué estudia usted? ¿O a qué se dedica? Yo, doy clases. Otra vez también llegué a que me arreglaran el diente y les digo, es que, ¿sabes qué? Traigo una fractura en el diente, en el primer molar. Y la chava se me quedó así como, ok. Dice, generalmente la gente llega y dice otras cosas, ¿no? Pero bueno, es parte de, no me puedo contener. Quiero ser muy propio, al menos anatómicamente, ¿no? Bueno, entonces pues prácticamente esta es la forma en la que vamos a identificar a nuestros individuos. ¿Qué otra? Está dividido cavidades craneales, vertebrales, el canal vertebral, ¿sí? Cavidad dorsal. O sea, prácticamente como estamos huecos por dentro, tenemos cavidades. Y depende de la literatura, cómo se maneje. Algunos hablan de unas cavidades, otros hablan de otros. Por ejemplo, aquí pueden observar que está la cavidad ventral. Vean, en esta cavidad ventral está la cavidad torácica,
Aquí está, cavidad torácica y cavidad abdominopélvica. Hace referencia a que está el abdomen. Entonces, en realidad, si yo te dijera, ¿qué hay en la cavidad ventral? Tú me podrías decir, pues los pulmones, los intestinos, el estómago, el hígado, la vesícula biliar y posiblemente los órganos sexuales. Pero si yo te digo que hay en la cavidad torácica, solamente van a estar los pulmones y el diafragma. Si te digo que hay en la cavidad abdominopélvica, me puedes decir intestinos, seguramente páncreas y a lo mejor los riñones también. Sí, los riñones. Y pero si yo te digo que hay en la cavidad abdominal, solamente los intestinos y en la pélvica están los órganos sexuales y los riñones y todas sus conexiones. ¿Sí? O sea, varía. Cavidad craneal, solamente estaría el cerebro y el canal vertebral conduciría solamente a las vértebras. Pero si te hablo de cavidad dorsal, serían los dos. ¿Sí? Ya depende cómo los categoricemos, pero sí es importante que ambos los tengamos identificados. ¿Sí? Todos, todos, todos. Vean aquí otra vez otras cavidades, inclusive. Si tú te vas a la parte central de las costillas, donde se encuentra detrás del hueso el corazón, tiene un nombre inclusive que hace referencia a la cavidad pericárdica que se encuentra en el órgano. Y luego por acá, por ejemplo, hay una cavidad cerca del mediastino que es la cavidad pleural. La pleura es como, ¿cómo les explicaré? ¿Alguien ha visto algunos pulmones de algún animal? Tienen como una tela, como una telita que los cubre. Esa tela que los cubre se conoce como pleura. ¿Sí? Es tejido epitelial. Entonces, eso hay como un espacio entre el tejido epitelial de la pleura y los órganos, bueno, y los músculos que tienen relación a la contracción del pulmón. Y a eso se le conoce como pleura, ¿sí? Y luego viene el diafragma, que es como una cosa que está abajo de las costillas entre el estómago y los pulmones. Y esa es una cavidad también que nos permite respirar. Es el músculo que cuando baja, apachurra los pulmones. Y cuando sube, hace que se inflen. ¿Sí? Sí. Y luego vienen pues las otras cavidades, ¿no? Pero esta es una vista coronal, ¿no? Prácticamente aquí el corte es coronal. ¿Qué corte es? ¿Dónde está esta persona así de lado? De los que tenemos ahí. Escríbanlo. ¿Qué corte será? Está de lado. Muy bien, sagital. ¿Sí? Y este es coronal. Si tuviéramos un corte transversal, lo mucho que podríamos ver sería a lo mejor los órganos del intestino. Entonces, pues prácticamente es la forma en la que nosotros vamos estudiando la anatomía. Muy bien. Cavidades, ahí están otra vez, las mismas presentadas, craneal solamente más grande, torácica, y miren aquí está el diafragma de ladito, cavidad abdominopélvica, las vísceras, cavidad abdominal y cavidad pélvica. Esta es una cara anterior, ¿sí? Y esta es una proyección lateral. Acuérdense que es ventral, ¿sí? Y la posterior dorsal, en este caso es ventral. Ok, seguimos con esto. Y ahora sí vienen las terminologías que tenemos que aprender. Pero eso lo haremos en aproximadamente son las 5:02, ¿qué será? 5 minutos de descanso, ¿les parece? ¿O quieren 10? Ustedes mandan. 5 o 10, ustedes pónganme ahí en el chat y yo les hago caso. Tara, tara, tara. La primera que escribe gana. ¿Cuánto quieren de descanso? 5 o 10 minutos. Son las 5:03. Regresamos a las 5:13. ¿Les parece? Voy a poner aquí el timer para que nos dé tiempo y regresamos. ¿Va que va? Muy bien. Dejen pongo el timer para que nos vaya indicando. Yo también no pasarme porque luego sí se me olvida y me puedo pasar. 10 minutos. Entonces regresamos en 10 minutos, chicas. Perfecto.
Ujú, ujú.
Profe, ¿se le pone como unirse a una clase? Sí, profe. Entonces, continuamos con términos anatómicos. Los términos anatómicos son sumamente importantes en las cuestiones anatómicas porque nos expresan o nos limitan o nos ubican espacialmente cómo está conformado o dónde se encuentra un órgano o una lesión. De hecho, es muy común encontrar este tipo de, ¿cómo se llama? De expresiones ya en la práctica clínica, sobre todo ustedes que van a áreas de ciencias de la salud,
es muy probable que las vayan a encontrar. ¿Qué hace referencia a esto? Vamos a ver, déjenme conecto mi tableta porque luego ahí está. Entonces, ahí está. Lo primero que tenemos que ubicar es al cuerpo. Hay dos situaciones. Cuando la línea media te divide como individuo, vas a tener la zona que es lateral y la zona lateral, pero una es lateral derecha y otra es lateral izquierda. Dejen activo aquí no quiere, no se quiere activar el lápiz. Lateral izquierda y lateral derecha. Esta es lateral de frente, es lateral derecha y esta es lateral izquierda, ¿sí? Imagínense que estamos en la posición anatómica, la persona nos está viendo, entonces esta va a ser su mano derecha y esta va a ser su mano izquierda, ¿sí? Bien. Una vez que los divides, vas a tener la zona lateral derecha o la zona lateral izquierda. Entonces, imagínense que alguien les dice, ay, es que tengo un dolor. El médico seguramente lo va a ubicar. ¿Dónde les duele? Ah, aquí. Entonces, van a decir, el dolor se ubica en la zona lateral derecha del hígado, ¿no? O en la zona lateral izquierda del hígado. O en la zona lateral del estómago o en la zona lateral, perdón, derecha o izquierda. O en la zona, por ejemplo, en el estómago, que me duele el vientre. Ah, pues hay un dolor en la zona abdominal lateral derecha o en la zona izquierda, ¿no? Ya depende donde nos ubiquemos, ¿sí? Es comúnmente como los vamos a estar, pues repasando, ¿no? Bien, ¿qué más podemos aquí identificar? Vamos a ver qué más podemos identificar. Podemos identificar también prácticamente unas cosas que se llaman proximal o distal, ¿sí? Que son conceptos anatómicos. Generalmente tomamos un punto de referencia. Por ejemplo, el hombro es prácticamente distal a los huesos del carpo, ¿sí? Pero el hombro es proximal al, por ejemplo, al codo. O también podemos hacer esta aseveración. Los huesos del metacarpio son proximales a las falanges. Tiene que ver con esta aproximación hacia distal y proximal. Pero siempre tienes que tomar un punto de referencia. ¿Sí? Por ejemplo, no puedo decir que la mano es proximal a la cabeza, porque pues está prácticamente muy lejos. Pero sí puedo decir que el hombro es proximal, ¿sí? Puedo decir que es distal, ¿no? Por ejemplo, la mano es distal a la cabeza, pero siempre te mueves en este eje de proximal a distal, ¿sí? Lo más cerca es distal, lo más lejos es proximal, ¿sí? Y bueno, así puedes, por ejemplo, decir que el hígado es proximal al pulmón, pero el pulmón es distal a lo mejor a los ovarios, ¿no? O podemos decir que el estómago es proximal al hígado, pero el estómago es distal a lo mejor a los testículos, ¿no? Y así vas ubicándote espacialmente en estas líneas de proximal y distal. Siempre tenemos que tener muy identificados estos términos, porque dependiendo hacia dónde vayas, va a ser la posición que tú vas a ubicar. Otra es inferior y superior, ¿no? La superior hace referencia a todos los órganos que están por encima y la inferior a todos los órganos que están por debajo. ¿De qué? Pues del órgano espacial. Por ejemplo, yo te puedo decir que el hígado, que en el caso del pulmón, el pulmón es superior al hígado, ¿no? Pero el intestino es inferior al hígado. O puedo decirte que el estómago es superior, no, el estómago es inferior al hígado, por ejemplo, ¿sí? O puedo decirte que el intestino delgado es inferior con respecto al estómago, pero siempre hay un respecto, ¿no? En este caso, por ejemplo, los testículos pueden ser inferiores con respecto al intestino grueso o de colon descendente. Varía cómo lo vayas ubicando espacialmente, ¿sí? Entonces esto es muy importante para hacer ubicaciones respecto a los órganos o las lesiones. Por ejemplo, alguien puede decir, no, pues es que llegó un individuo sujeto de 32 años con una perforación en el intestino, ¿no? Pero van a decir, bueno, ¿en qué parte? Y a lo mejor ya lo puedes ubicar. Ah, pues en la parte inferior del intestino con respecto al estómago.
O puedes decir, no, pues tiene un impacto de bala. ¿Y dónde se encuentra el impacto de bala? Ah, pues se encuentra en la parte superior respecto al hígado, ¿no? Entonces va a estar por acá arriba. O lateral al corazón, superior al hígado y lateral al corazón, puede ser, ¿no? Entonces ya vas ubicando espacialmente y luego, no, pues y aparte está proximal a la pleura o cosas de este tipo, ¿no? Para eso sirve este tipo de anatomía, ¿sí? Este tipo de términos anatómicos, ¿no? Que recuerden que son de orientación superior, inferior, anterior, posterior, medial, lateral, intermedio, homolateral, ese no lo marca aquí, pero pues es prácticamente hacia un lado, contralateral, ¿sí? Y tenemos también una parte anterior y una parte superior. Y puede ser ventral dorsal, que esté de frente, o ventral dorsal, no, ventral y dorsal, puede ser también, ¿no? O sea, ventral es hacia enfrente y dorsal es hacia atrás. Entonces, estos términos son sumamente importantes para ubicar espacialmente alguna región de la anatomía, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a esto? Generalmente estos son los que causan un poco más de conflicto. ¿Todo bien respecto a las orientaciones? ¿Sí? Profe, Dígame, Oma. yo nada más le quería preguntar, bueno, es que no sé, a lo mejor estoy confundida, pero como que me acordaba que la maestra nos había dicho que proximal era lo que estaba, pues, próximo al, como por decir, al tronco, Ajá. Y pero ahorita, ajá, y distal, pues sí, separado, como por decir los dedos, pero no podemos usar el término proximal para cualquier otra parte del cuerpo, no solo para el tronco, ¿verdad? así es que se toma siempre el punto de referencia. O sea, por ejemplo, si yo te dijera con respecto al codo, con respecto a la muñeca o con respecto al hombro. O sea, tú siempre vas a tomar un punto central, pero se puede aplicar para todo, ¿sí? O sea, no es necesariamente con división al tronco. Sí, lo puedes aplicar para todo, porque imagínate, si nada más quieres, por ejemplo, ubicar este hueso, pues entonces, ¿cómo le harías, no? Si tú quieres, Ajá, por ejemplo, ubicar este epífisis, y este epífisis, ¿cómo le harías? ¿Cuál es distal y cuál es proximal, no? O sea, tendrías que tomar el punto de referencia. Siempre el punto de referencia te va a permitir saber hacia dónde está, ¿no? Por ejemplo, pues si yo lo que quiero es ubicar este epífisis basado en este punto, agarro el punto central y la parte de arriba sí va a ser proximal y la parte de abajo sí va a ser distal, pero ya estoy agarrando todo el huesote, ¿sí? Ya estoy prácticamente agarrando todo este huesote. No pinta. Todo este huesote lo estoy agarrando. Si te sale la indicación, ¿verdad? Es que como que se descompuso el. Aquí, todo no, este. pero sí creo que ajá, Ujú. Ese puntito sí creo rojo que que. sí entendí. Exactamente. O, por ejemplo, si te vas a una pierna, pues, y quieres ubicar, por ejemplo, la herida está cerca de, digamos, de la ingle. Pues entonces tienes que ubicar toda la pierna, la parte de arriba es proximal y la parte de abajo de la pierna va a ser distal, ¿sí? O sea, se puede Ajá, aplicar sí, de sí, sí. forma individual, no necesariamente al tronco, Ok. Sí, ¿sí? esa era mi duda, como que me había confundido por lo que nos habían dicho. No, y es que también, fíjate que la anatomía es bien complicada, ¿eh? Tienes que estar estudie y estudie y estudie, porque también se te pueden barrer cosas, ¿no? O sea, es válido también, a lo mejor cuando la maestra estudió estas cuestiones de las anatomías, a lo mejor cuando ves esta rayota, pues sí dices, ah, pues la de la mitad para arriba es proximal y de la mitad para abajo es distal, pero hay que tener mucho cuidado en cómo los ubicamos espacialmente. De hecho, yo lo revisé precisamente por eso, porque al principio eso me causaba un poco de conflicto y ya después vi que se basaba en puntos de referencia. Por eso se llama términos anatómicos de orientación, ¿sí? Por esa situación, pero está interesante. Ujú. Gracias, profe. De nada, Uma. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a seguir. Déjenme, le doy aquí clic porque mi computadora ya se enojó. Está enojada, no quiere avanzar, pero ahorita la voy a hacer avanzar. Ah, les iba a platicar en lo que se estabiliza mi computadora. ¿Les gusta dibujar o colorear? ¿O no? Les voy a poner por ahí en el Classroom un material que tengo, que a mí en lo particular
me gusta y he escuchado buenos comentarios de él, que se llama Cuaderno de Anatomía para colorear. Obviamente, nada más lo imprimen. Es este. Ah, se fue. Déjense los pongo otra vez. Ahí está. Sí lo ven, ¿verdad? Sí. Es miren. Este cuaderno de colorear, yo por ahí he escuchado muchos buenos comentarios en redes sociales. Yo nunca lo he utilizado todavía, por eso es que se los quiero subir ahí, obsequiar, para que lo hagan. Hagan de cuenta que en tú te pones a colorear las partes del cuerpo, ¿sí? Es pues de una editorial muy famosilla y además trae, por ejemplo, aquí, miren, aquí viene lo de los términos anatómicos, terminología, ¿no? Entonces tú empiezas a colorear y ahí te va indicando, inclusive por ahí hay algunos donde te dice, de este color, este, puedes poner no sé, la parte medial, la parte distal. Ven, ahí está esta. Obviamente aquí se ve un poquito pequeño, pero déjenle doy un zoom. Está el 48. Déjenlo subo al 100 para que lo vean. Y por ahí se los voy a dejar, miren. Esto está muy padre para estudiar, ¿no? Frente, mejilla, nariz. Puedes ir como ubicando las partes espaciales. Vean, anterior de frente, anterior dorsal y posterior, perdón, anterior ventral y posterior dorsal, ¿no? Aquí vienen todos miren, ¿qué significa anterior? Más cerca de la frente. Sí, aquí viene distal, alejado. Mira, lo que veníamos discutiendo, ¿te acuerdas? Alejado de un punto de referencia. No dice del tronco, tiene que ser de un punto de referencia. Eso es lo interesante. Por eso digo que a veces se confunden los profesores, porque como ven la raya así en el tronco, dicen, es del tronco para arriba. No, proximal, cerca de un punto de referencia, ¿sí? O sea, si yo te digo, la cabeza es el punto de referencia, pues obviamente el hombro está proximal, ¿sí? Y el codo está distal. O sea, tú vas ahí como midiendo. Están los planos y, por ejemplo, aquí dice, colorea los 3 planos que se muestran en la figura. Obviamente, pues te va a permitir colorear, mira ahí dice. Entonces vas coloreando cada uno de ellos, vas rellenando y vas ubicando espacialmente. Se supone que este libro tiene mucha didáctica, les digo. Igual y podemos dejar ahí algunas actividades, imprimen la hoja, la colorean y ya nada más me suben la evidencia. Entonces, se los voy a poner por ahí porque este todavía no está, para que lo puedan colorear y prácticamente pues estar practicando, ver movimientos del cuerpo, ascendente, elevación. Está muy padre, se los voy a compartir. ¿Sale? Muy bien. Después de este comercialote, dejen ver si ya jalo la diapositiva. No, sigue enojada. Vamos a checar. No, como que se trabó. Denme un minutito en lo que reinicio el PowerPoint. Y listo. Vamos a ver. Control Alt Supreme. Ay, no. Administrador de tareas. Creo que ya. Vamos, vamos. Está cargando. Denme un minutito. Listo. Ahí está ya otra vez. Y estamos por las posiciones anatómicas estas. Muy bien. Ahí están. Déjenme regreso a la otra. Estábamos aquí en estas posiciones y estábamos platicando precisamente lo de distal, proximal y pues creo que ya quedó bastante claro. Recuérdense que esto es un punto de referencia. O sea, si yo quería, era lo que les quería explicar, si el huesito lo tengo aquí, entonces pues este hueso con referencia al punto central de mi hueso, pues obviamente esta es la epífisis proximal y esta va a ser la distal, ¿sí? Es muy importante que siempre tomemos el punto de referencia.
¿Va? Muy bien, entonces vamos a seguir en estas cuestiones anatómicas. Les digo que a mí me gusta mucho. Y seguimos. Bien, entonces, ¿qué es lo que continúa? Términos anatómicos también. Bueno, yo sé que es bastante complicado querer aprenderse todos estos, pero bueno, como cultura general y como aproximación tienen que identificar siempre, bueno, pues los términos más propios, ¿no? Por ejemplo, el cuello se le llama cervical, a la cabeza se le llama cefálico, al cráneo se le llama craneal, a la cara se le da la región facial, ¿sí? El brazo pues se convierte en braquial. El codo, ya no se dice codo, se dice cubital y la parte de atrás antecubital, ¿no? El antebrazo se llama antebraquial. La muñeca es el carpiano, ¿sí? Los dedos son los falángicos. La palma se llama metacarpiano. Y así te vas. El muslo es femoral. De hecho, hasta en los ejercicios te dicen, vamos a hacer femoral. La cara anterior de la rodilla, rotuliano. La pierna, esta parte de la que decimos que se llama espinilla, se llama crural. El tobillo, tarsal. Los dedos de los pies, falángicos también, ¿sí? La parte del pubis, bueno, púbico. Digo, la región púbica es pubis. La mano, bueno, ya habíamos dicho aquí que la muñeca es metacarpiano. La ingle es la región inguinal, la cadera es la región coaxial, la región del ombligo umbilical, ¿no? La región de las glándulas mamarias, la región mamaria. Esto es el mentoniano, ¿sí? La mandíbula que nosotros conocemos. La nariz, región nasal. La mejilla, región bucal. El oído, óptico. El ojo, orbitario. Y la frente, frontal. ¿Sí? La región de la caída de los hombros es la región escapular. Esto ya igual, cefálico, cervical. La parte de la espalda es dorsal. ¿Sí? Por eso es posterior dorsal. Pues aquí estas partes, los gorditos, se llaman lumbar. Y lo correcto, de hecho siempre hay mucha discusión entre esto en los médicos, que dicen, no, es que no se le dice pompi, se les dice nalgas. Pues no, se les dice glúteo, en realidad es el término correcto. La parte posterior de la rodilla se llama popliteo, la pantorrilla o el chamorrito, como le decimos coloquialmente, es el sural. Y la planta del pie plantar y bueno, el talón, pues se le conoce calcáneo, ¿no? Así tal cual. Sí, de hecho por ahí hay una enfermedad que no me acuerdo cómo se llama, espolón calcáneo o algo así, que es cuando hay una deformación o que se parte por aquí la región del talón. Entonces, pues fíjense cómo hay un montón de aproximaciones. Les digo, en realidad sería complicado, ay, perdón, sería complicado que no las aprendiéramos todas, ¿no? Pero bueno, ahí están, pues las que entre más recuerden, pues está bien, ¿no? Ujú. Seguimos. Y siguen las variaciones a los términos anatómicos. Generalmente van a encontrar muchas cosas de este tipo. Sobre todo los que van a medicina, de las de ustedes, las que van a medicina, uff, van a sufrir. No los estoy asustando, que quede claro. Solamente les estoy diciendo que van a sufrir, porque sí van a ver muchas cosas de este tipo. Todos estos son términos y luego hay médicos que les manejan uno y otros les manejan otro, pero no se me asusten, todo va a salir bien. Sí, regiones posteriores, occipitales, brazos. Esto es ya extra, ¿eh? No crean que son cosas que se tienen que aprender como tal. Pero si pueden, pues adelante. Miren, ¿se acuerdan de la topografía abdominal que vimos al inicio de la clase? Bueno, pues aquí está, epigastrio, hipocondrio derecho, izquierdo, flanco izquierdo, fosa ilíaca, hipogastrio y fosa ilíaca, ¿no? A esto se le conoce como topografía abdominal, para que no lo pierdan de vista. Y pues prácticamente eso es lo general a la introducción a la anatomía. ¿Están listas para empezar con el sistema óseo? Bueno, pues vamos a empezar con el sistema óseo, que es también muy importante dentro de los seres vivos, porque pues prácticamente nosotros vamos a poder estar conformados por estructuras
vamos a poder estar prácticamente sustentados gracias a esto. Le llaman como un sistema de soporte, ¿sí? Entonces, pues gracias a él, nosotros vamos a poder estar conformados. Y no solamente los seres humanos tenemos esqueleto, también por ejemplo, las células tienen su propio esqueleto, ¿no? Recuerden que está el citoesqueleto de una célula, ¿sí? Que está conformado por túbulos de fibrina, miosina, actina. Bueno, pues también ellos tienen esqueleto. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Las ballenas también tienen esqueleto. Los insectos también tienen esqueleto, ¿sí? Entonces, pues a partir de eso, ustedes ya van a poder, pues, identificar qué elementos en la naturaleza tienen, pues, esta estructura, ¿no? Y generalmente estos sistemas, pues, están relacionados unos con otros, porque luego viene el sistema, ¿cómo se llama? El sistema muscular. De hecho, estos tres, que es el sistema locomotor, es sistema óseo, y luego después del sistema óseo es el sistema, ay, ¿cómo se llama? El sistema muscular y luego el sistema articular, ¿sí? Prácticamente todos estos tienen pues prácticamente inferencia, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, denme un minutito en lo que busco algo que les quería presentar del sistema óseo. ¿Dónde está? Bueno, el sistema óseo está conformado de la siguiente forma. Tejido conectivo especializado rígido. Y acabamos de hablar que está constituido primordialmente por minerales. ¿Se acuerdan cuáles minerales estaba platicándoles? El calcio, que inclusive les dije que si el calcio se altera en la formación o en el momento de nutrirnos por elementos como el flúor, el plomo, pues se pierde toda esta solidificación del sistema óseo. Es de sostén y protección. Por ejemplo, la caja torácica que viene a ser conformada por todos estos huesitos, protegen a los pulmones, al corazón, parte del hígado, sí, y por la parte de atrás un poquito a los riñones, porque los riñones están abajo de las costillas. Son los responsables de la mecánica del movimiento. Gracias a nos movemos todos los días. Son almacén de sales. Y controlan la hematopoiesis. ¿Alguien me puede decir qué es la hematopoiesis? Turu, turu, turu. A ver. ¿Qué será? Cuéntenos, chicas. Por ahí pueden escribir también. Oma. Profe, me acuerdo como que era algo que produces células como de sangre, algo así, no me Ajá, acuerdo muy bien. es correcto, muy bien. Resulta que nosotros, nuestro cuerpo, tenemos precisamente esta necesidad de, pues, de tener sangre, ¿no? Como una forma de nutrición. Entonces, por eso les decía que los sistemas, pues, prácticamente no están aislados. Dentro de las importancias o de las cosas más destacables del sistema óseo es la hematopoiesis. Y tal como lo menciona Soma, la hematopoiesis consiste en el proceso de fabricar sangre, como tal. Hematopoiesis, ¿no? Hematopoiesis. Los huesos, sobre todo los huesos planos, tienen en su interior este intento de hueso, una cosa que se llama médula roja. Esta médula roja prácticamente va a encargarse de producir linfocitos, monocitos, eritrocitos, ay, plaquetas,
basófilos y neutrófilos. Entonces aquí se da este proceso que es la hematopoiesis, produciendo linfocitos, monocitos, eritrocitos, plaquetas, basófilos, neutrófilos. Por ejemplo, hay una enfermedad muy común que se llama anemia, y es cuando el organismo, sobre todo los eritrocitos, no transportan el oxígeno de forma adecuada. Puede inclusive haber una patología en la médula roja que ocasione esto, ¿sí? Por ejemplo, un cáncer de hueso o un cáncer en general que ocasiona también leucemias. Entonces, por eso es que el sistema óseo tiene una de las funciones más importantes, que es la homeostasis del sistema circulatorio. Es el encargado de producir la sangre, ¿sí? Si se daña alguno de estos, pues ya no funciona de forma adecuada. Por eso, en las enfermedades como ay, ¿cómo se llama? La acabo de decir. La leucemia, o el tratamiento es un trasplante de médula ósea. ¿Sí? Para poder volver a regenerar todo el sistema. Por eso es que es tan fatal esta enfermedad. Una vez que las personas entran a esta patología, pues ya es muy difícil sacarlas porque pues prácticamente los huesos son los que van a controlar la hematopoiesis. Por eso es que es tan importante. Componentes del sistema óseo. El esqueleto, bueno, pues soporta nuestro cuerpo, tal como dice ahí, nos ayuda a proteger nuestros órganos. Y el primer integrante, pues es en la región cefálica, ¿sí? Es el cráneo. Todo nuestro cuerpo, tal como decíamos, tiene 206 huesos. Ahí está el cráneo. Es una de las partes más importantes, ¿sí? La clavícula, también conocido como collar de huesos, ¿sí? La caja torácica, el esternón ahí, y ribcage es caja torácica. Las extremidades, pues prácticamente superiores, húmero, ulna y radio. Luego viene la parte donde se encuentran las vértebras o la columna vertebral. Viene por ahí la pelvis. Luego vienen las regiones inferiores, donde vamos a encontrar fémur, la tibia y la fíbula. Saludos. Esas son las partes del hueso de manera sistémica y general, 206 distribuidos en esas secciones. Pero existe otra categorización, y es la categorización axial. Nosotros tenemos dos tipos de esqueletos, el axial y el apendicular. En el axial, pues prácticamente se ubica como la parte del tronco superior, excepto las extremidades superiores. Vean cómo está categorizado aquí en azul. Encontramos la estructura ósea de la cabeza, luego viene la estructura ósea del esqueleto laringio, donde está la laringe. Luego viene la columna vertebral, ¿sí? Y bueno, la caja torácica como tal. Estos son los que conforman al esqueleto axial, ¿sí? Esa pudiera ser también una pregunta de examen. ¿Cuáles son los elementos que conforman al esqueleto axial? Siempre cabeza, esqueleto laringio, caja torácica y columna vertebral. Son los más importantes. Sí, miren, ahí se los subrayo. ¿Cuántos huesos tiene el esqueleto axial? A pesar de que se ve bien fácil la división, dices, bueno, esqueleto axial, cabeza, columna vertebral, caja torácica y esqueleto laringio. Bueno, son 5, fáciles de aprender. Pues no, porque cada uno tiene sus subdivisiones. ¿Sí? Aquí dice 80 huesos. Tenemos 8 en el cráneo, 14 en la cara, ¿sí? Porque el cráneo pues es todo, ¿no? O sea, todos los de enfrente también. El yoides, que es prácticamente el huesito que está en el esqueleto laringio. Huesecillos del oído, donde está el martillo, el yunque, ¿sí? Los responsables también del equilibrio. La columna vertebral tiene 26, el tórax tiene 1, el esternón 1. ¿Se acuerdan que les dije que eran 21 costillas? Ya bailé, eran 24. ¿Se acuerdan que les dije? Siempre se me olvida. Bueno, pues por eso debo de siempre decir que tengo 24 costillas. O que Talia tiene 23. Entonces es más fácil recordarlo así. Hay que hacer asociaciones. Vean cuántos son. Muy bien. Ahora vamos con el apendicular. Si fijan, aquí aparecen sombreados en azul las extremidades superiores, las extremidades inferiores y la pelvis, ¿no? En la parte de atrás, la cintura escapular, que son conocidos comúnmente como omóplatos, ¿sí?
Y bueno, pues cada uno de ellos también conforman este lindo esqueleto, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Y las extremidades inferiores, 5 y 6. Bueno, podríamos decir 6 es fácil de aprender, pero este esqueleto tiene 126, ¿sí? Si lo sumas 126 y ¿cuántos eran los otros? 80, pues sí te dan 206, ¿no? Ahí está, 126 y 80, 206. Exactamente. Y ahí están divididos. Pectorales, hombros, dice. Clavícula 2, escápula 2. Extremidades superiores, pues depende. Tienen húmero, cúbito, radio, carpales, metacarpales y falanges. Ahí vean su división en números. Y luego la pelvis, cinturón pélvico o cadera, tiene dos, el hueso coaxial y el pélvico de la cadera. Extremidades inferiores, ay, perdón. Extremidades inferiores tenemos fémur, peroné, tibia, rótula, tarsales, metafarsales y falanges. Ahí ve, échenle cuentas en todos estos huesos. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? Bueno, pues a lo mejor lo que me interesa es categorizarlos así en esta lista, ¿no? Para poder identificar pues claramente cuáles son. Es lo que a mí pues en realidad me interesa como tal. Luego, ya dijimos que son esqueletos axiales y apendiculares. Ya dijimos que de la axial son 86 y de la apendicular 126. Todos estos huesos, los 206, además pueden ser cortos, largos, planos, sesamoideos, ¿sí? Todos pueden tener estas características irregulares, ¿sí? Todos, todos, todos. Afortunadamente, cuando los observas, pues con la mano en la cintura puedes decir, ay, este es un hueso plano, este es un hueso corto, este es un irregular o un sesamoideo. Los sesamoideos son en forma de conchita. Entonces, pues lo podemos identificar fácilmente, ¿no? Según nosotros, creemos. Entonces, pues es la forma, ¿no? Vámonos uno por uno, ¿sí? Los huesos planos generalmente se van a encontrar en el cráneo, en el esternón y en la escápula y las costillas. Tiene sentido. Si los observas espacialmente, pues prácticamente podríamos observar esa, esa, este, esa estructura, ¿no? Déjenme ver si los puedo mostrar espacialmente. ¿Cómo se ven los huesos? Denme un minutito, porque por aquí tenía unos modelos en 3D, pero necesito encontrarlo, a ver si quiere funcionar, porque a veces no le gusta. ¿Dónde están? Huesos, 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 huesos. COVID-19, no. No lo encuentro, denme un minutito. Es este, no. Déjenme, lo ubico. ¿Dónde están? Ay, se me perdió. Es una anatomía learning, anatomía learning. Bueno, déjenlo googleo a ver si me sale. Para que vean cómo se ven en 3D. Creo que sí. Ahí está, me lo encontré. Somos... A ver, ¿dónde está? No, es que tengo una página donde ya los carga automáticamente. Según yo ya los había visto. Luego les paso, aquí está, la aplicación para que los puedan ver también ustedes. Ahí está. En esta aplicación es donde vamos a estar trabajando constantemente para, pues prácticamente elucidar bien los huesos, todos los músculos. Entonces quería que los vieran espacialmente para que vean cómo son planos. A ver si no se tarda mucho en cargar. Si no, bueno, pues lo veríamos la siguiente clase, pero ahorita vemos. Tururururun.
Vamos, carga. Que como ahorita estoy con la llamada activa, también por eso se traba un poquito. ¿No les pasa que luego llegan como al 80% y sienten que nunca van a alcanzar la carga? Bueno, sí. Lo que pasa es que estos están muy pesados porque son modelos en 3D. Entonces, a veces la página se tarda y si así no tienes también a veces una computadora un poco potente, sí se alcanza como a lentizar el proceso, pero una vez cargado ya es muy fácil. La próxima vez ya lo voy a tener cargado para no batallar cuando tengamos la clase. Ya está. ¡Charán! Vean, aquí vamos a trabajar todos nuestros aparatos y sistemas. Entonces yo les hablaba de los huesos planos. Entonces vamos a ver huesos planos y vamos a ver cómo se llaman. Vamos a empezar con la vista general. Entonces les digo que es bastante pesado. Ahí está. ¡Charán! Estos son los huesos planos. Tiene lógica. Vean cómo cada uno de ellos pues no tienen una forma irregular. Estas cosas que ustedes aprecian aquí son las suturas. Y por ejemplo, este tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Hueso frontal. ¿Sí? Este de acá atrás, parietal. Luego por acá va a estar el temporal, ¿sí? El esfenoides, el mandibular, ¿no? Por la parte de atrás, chan, 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 tenemos al occipital, ¿sí? Entonces, pero son huesos planos. Todos los del cráneo son huesos planos. Entonces aquí puedes apreciar cómo vamos a ver cada uno de ellos y sus nombres, ¿no? Recuerden, los más importantes son estos: frontal, parietal, ¿sí? Temporal y occipital. ¿Cuáles? Recuerden, occipital, ¿sí? Parietal, digo temporal, parietal y frontal. Y listo, ¿no? Esos son los huesos que corresponden al sistema del cráneo, ¿no? Y ahí les podés observar, por ejemplo, si le damos clic a cualquiera de estos, las siguientes clases vamos a trabajar mucho con estos modelos para que los vean. Entonces, pues prácticamente los vamos a ir analizando, ¿sí? Ahora vamos a los huesos planos que queríamos ver, los de las costillas. Ahí está. Vamos a la caja torácica. Vamos con la vista general de la caja torácica. Ahí la tienen. También son huesos planos, aunque son un poco como tubulares. Vean, o sea, en realidad son como tubos aplanados, ¿sí? Aquí pueden observar la primera costilla, la segunda, tercera, cuarta, quinta, y así te vas hasta la sexta, séptima, octava, novena, décima y onceava. Entonces, para que ya no se les olvide, hay 11 costillas de cada lado, ¿no? ¿Y estas qué serán? Estas que están aquí enfrente, ¿no? Son cartílagos. Las costillas no crean que están todas completas. Se les llama también como falsas costillas. Son costillas de cartílago o les llaman costal cartílago, ¿sí? Vean, aquí está costal, costalis, le llaman. Todos estos. ¿Y este cómo se llama? Ah, pues es el esternón. Y el que está arriba del esternón también es esternón. Si quisiéramos apreciar por atrás, cada costilla se conecta con las vértebras, ¿no? Vértebras torácicas, vértebras torácicas, vértebras torácicas, vértebras torácicas. Las vamos a ver la siguiente clase porque ya se nos acabó el tiempo, ¿sale? Luego les paso el vínculo de esta página que pueden consultar las veces que quieran. También se las voy a poner ahí en la plataforma para que las puedan estar pues checando cuando tengan tiempo y estudiar, ¿sale? A ver si les gustó ese modelo. Muy bien, chicas, bueno, pues me despido de ustedes. Feliz fin de semana. Nos estamos viendo el lunes con biología, ¿sale?
Entonces, espero que hayan aprendido mucho el día de hoy, que hayan tomado muchos apuntes. Por favor, conéctense a sus Classroom para que los profesores de matemáticas y física también les suban ahí material, por favor. ¿Sale? Y estamos pues en contacto. Adiós, profe, gracias. No, adiós, que les vaya muy bien, cuídense mucho. Adiós, Reina, que estés bien, cuídate mucho. Adiosito, adiós, adiós. La cromatina se condena.